Dejaste de comer galletas porque te engordan. Eso es hasta hoy. Vamos a hacer galletas de coco y naranja. Solo 5 ingredientes. Sin harinas refinadas. Sin azúcar. Solo 56 calorías en 6 galletas. ¿Puedes creerlo? Mega buenísimas. Podrás hacerla en el horno, en el air fryer y también en el microondas. Y también te voy a decir mi bebida favorita para acompañarlas. Mi té blanco de frutas con espuma de leche de coco. Bajo en calorías para que puedas tomarlo siempre. Suscríbete que empezamos ya. Hoy quiero empezar esta receta con una recomendación. Si quieres tener éxito en cualquier preparación, debes hacer tu mise en place. Esto lo hacen todos los chefs antes de empezar y se trata de pesar, medir, rallar y tener listos todos los ingredientes y utensilios antes de empezar la receta. Empieza a hacerlo y vas a ver cómo las recetas te van a comenzar a quedar perfectas. Hoy tenemos pocos ingredientes. Ya rallé una naranja súper aromática. Si no tienes naranja puedes utilizar también piel de limón. También he servido mis 2 cucharadas de endulzante y por supuesto el coco rallado. También te recomiendo que abras el huevo antes y no lo agregues directamente a la mezcla, no sea que te salga malo. Bueno, vamos a empezar la preparación colocando el huevo y batiéndolo antes de agregar el resto de ingredientes. Y yo sé que debes estar pensando, ¿y ese montón de vasitos que tengo que estar ensuciando para medir los ingredientes? Bueno, pero vale la pena antes de que vayas a dañar el resto de ingredientes en la preparación. Ahora voy a agregar el endulzante. Esto es opcional, pero ya sabes que me gusta potenciar el sabor con una pizca de sal en todos mis postres. Y ahora voy a agregar el coco rallado. Compra siempre un coco rallado natural, sin azúcar. Voy a mezclar muy bien esto. Tienes que ver que el coco y el huevo se mezclen y se combinen perfectamente. Y ahora vamos a agregar la piel de naranja. Sobre el endulzante yo utilizo monk fruit, pero si utilizas stevia, en todas las recetas que te doy, el monk fruit es exactamente igual en cantidades que el azúcar, pero la stevia es mucho más concentrada. Por ejemplo, si yo utilizo 2 cucharadas de monk fruit, tú puedes utilizar una cucharadita o media cucharadita de stevia. El otro dato es con el coco rallado. Si el coco rallado está en hojuelas grandes, va a ser más difícil que se conecte con el huevo, mientras que cuando está como harina, que también puedes utilizar harina de coco, tus galletas te van a quedar mucho mejor. Si las hojuelas de coco son muy grandes, puedes meterla en la licuadora. Ya mi mezcla está lista, ahora voy a engrasar el molde y voy a colocar aquí mis galletas. Yo estoy haciendo 6 galletas, pero si tú quieres hacer 8 o quieres hacer una sola galleta, es lo mismo. Los macros que te estoy dando en la cajita de descripción de esta receta equivale a toda la receta, o sea que si haces una galleta completa va a tener igual 56 calorías. Me encanta esta mezcla porque además es baja en carbohidratos. Yo voy a dejar 2 galletas que te voy a mostrar cómo las voy a hacer en el air fryer. Ahora vamos a meterlas al horno. El horno debe estar precalentado a 200 grados centígrados o 400 Fahrenheit. Y vamos a hornear entre 15 y 20 minutos. Yo le agrego 10 minutos y chequeo qué tan doradas están. Y así sé si le quedan 5 o 10 minutos más. El tiempo también va a depender de la cantidad de galletas que hagas y el grosor que las hagas. A los 15 minutos las mías ya están listas. Eso sí, yo las hice bien finitas. Mira qué doraditas quedaron. Las voy a sacar de acá para que vayan enfriando. Mira qué belleza. Te provocan, ¿verdad? En el air fryer las vas a cocinar a la misma temperatura y el mismo tiempo. Yo las hice una por el tamaño de mi air fryer y con papel encerado en el fondo. Si quieres embellecerlas y quitarle estos bordecitos demasiado oscuros, puedes hacerlo con una tijera. Yo solo estoy haciendo esto porque tengo que tomar este video y fotos y que queden las galletas más hermosas para que tú te animes a hacerlas ahora mismo. Pero déjale sus bordecitos porque son además deliciosos y crujientes. Yo de hecho, después que los corté, me los comí. Mira qué color dorado tan lindo que tienen estas galletas. Además se están enfriando súper rápido, así que vamos a poder abrirlas de una vez. Se parecen mucho a los coquitos o cocadas que hicimos en el canal. No sé si viste ese video, te lo voy a dejar por aquí en algún lado de la pantalla. Quedan mega buenísimos. Pero te prometo que con la naranja es otro nivel.
Dime que no son demasiado fáciles. Estoy segura que se van a convertir en tus meriendas favoritas, sobre todo para tus niños. Deja de darles azúcar refinada y harinas refinadas y comienza a hacerle este tipo de galletas que yo sé que le van a gustar. Además te salen más económicas. Mira esta perfección. El olor, el color y por supuesto esto hay que probarlo para decirte exactamente cómo sabe. Pero antes tenemos que preparar la bebida con la que vamos a acompañar estas deliciosas galletas. Caliento el agua y voy a dejar 2 minutos a 5 minutos reposando mi té blanco premium. Sí, es mi marca de té. En este sobrecito hay muchos beneficios. Tiene té blanco, que es el té con más antioxidantes. Y lo he mezclado con frutas también antioxidantes como la granada, frambuesa, cereza y mora para hacer algo fascinante. También tiene un toque de flor de Jamaica. Y le voy a agregar un toque de cítrico con una rodaja de naranja y su jugo. Mi té solamente está disponible en Estados Unidos, pero si estás en otro país y quieres hacer un té como este, puedes hacerlo con rosa de Jamaica o con té verde o blanco. Le agregas una rodaja de naranja, espumas leche de coco y le vas a agregar solo la espuma. De 3 a 4 cucharadas de espuma y luego lo vas a mezclar para combinar un poquito, él no se va a mezclar del todo. Mi té ya viene endulzado con stevia, pero si te gusta el té con dulce, agrégale un poquito de stevia o de monk fruit, pero también lo puedes disfrutar sin azúcar. Esta bebida la puedes hacer caliente o fría y prácticamente no tiene tantas calorías, así que la puedes tomar las veces que quieras. Y así no andas pensando en otro tipo de bebidas como jugos o gaseosas. Si estás en Estados Unidos, puedes conseguir mi té en mi página web. Te voy a dejar abajo el link en la cajita de descripción. Y ahora con mi té listo, ahora solo queda probar estas deliciosas galletas. Mega buenísimas. Corran a hacerlas ahora mismo. Recuerda compartir este video porque muchas personas tienen que saber hacer estas galletas. Cuando sientas el sabor del coco con la naranja, te vas a acordar de mí. Es una combinación brutal. Si te gustó esta receta, déjame tu dedito arriba y suscríbete a mi canal. Si quieres apoyarme comprando algunos de mis recetarios, te voy a dejar el link en la caja de descripción, pero los consigues en mi tienda recetaslily.com. Comparte este video, dáselo a alguien que quieras o hazle estas galletas. Cuéntame cuál es tu té favorito. Estaba pensando, ¿te gustaría que hagamos un video solo hablando de té? Dímelo en los comentarios junto con tu té favorito para poder hacer una lista de los que vamos a hablar y hacer algunas bebidas utilizando té. ¿Te gustaría la idea? Recuerda que mi té lo consigues en mi página web recetaslily.com. Gracias por ver este video y si no viste el de la semana pasada, corre a verlo. ¿Dejaste de comer torta de queso porque te engorda? Eso es hasta hoy. Vamos a hacer la mejor torta de queso que vas a probar. Con poquísimos ingredientes. De hecho, sin harinas. Keto y baja en calorías, sin azúcar. Basque Burn Cheesecake o pastel de queso vasco. En mi versión keto más económica. Cremosa e irresistible. Este cheesecake es toda una tendencia. Imagínate que el New York Times la ha reconocido como una de las mejores tortas de cumpleaños del 2021. Así que no es cualquier cosa.